Buenas tardes a todos. Ha sido un largo día, por lo tanto prolongamos con este encuentro más. Muchas gracias por estar aquí. Gracias sobre todo a nuestro ilustrísimo invitado, el presidente Giuliano Amato. Este aplauso caluroso no nos exime de recordar el recorrido, el gran recorrido de nuestro invitado de hoy. Aunque es joven todavía, ha dado grandes pasos en su vida. Ha sido un hombre político, un hombre de gobierno, un hombre de las instituciones sobre todo, y ahora es un hombre de cultura. Para las grandes cosas que hemos leído y aprendido de sus escritos. Ahora es juez también en el Tribunal Constitucional. Tenemos que hablar de cultura, por lo tanto no podríamos tener un invitado más interesante con quien dialogar. Uno de los monumentos de la cultura nacional, la Enciclopedia Treccani, está bajo la presidencia de su fundación. Por tanto, nuestra pregunta hoy, en cierta manera, es una pregunta profunda, compleja, pero a la vez una pregunta familiar como lo es el título del meeting. Tú que vemos en todos los carteles, tú que eres un bien para mí, nos hace partícipes a todos de un modo realmente especial. Estos primeros días del meeting ya han visto gran vivacidad, un sentir este título como parte de cada uno de nosotros, que deseamos que el otro sea un bien para nosotros, un deseo humano, pero a veces nos movemos como si no fuera así. Y en lo positivo y en lo negativo, de todas formas, todos nos sentimos tocados por por esta promesa. Esto es solamente una cuestión personal. Me parece que lo que hemos visto aquí en este comienzo de meeting nos sugiere que este tú, bien para mí, para todos, tiene mucho que ver con la historia de nuestro país y con la actualidad. En cierto sentido, me atrevería a decir que nunca como este año el título se desarrolla en todos los encuentros que se han hecho hasta ahora y especialmente este título nos da una clave de lectura muy interesante respecto a la historia de nuestro país. Una historia que hoy tiene una etapa importante porque este año es el 70 aniversario de la República y por eso el meeting con Giorgio Vittadini, Massimo Bernardini y el staff del meeting han pensado en esta exposición sobre la República, que quieren mostrar los aspectos fundamentales de esta historia en estos 70 años. La clave de lectura es muy sencilla también esta vez. Queremos ver cómo en estos 70 años han jugado un papel los valores y nos permiten mirar al futuro como una promesa de positividad, de desarrollo. Y la cultura ciertamente es uno de los factores esenciales. El pasado, la Asamblea Constituyente, los años de la Constitución, los dramas que ha vivido nuestra nación, algunos realmente importantes, y después el papel de Italia en el mundo y su futuro. Nos interesa preguntarle al presidente Amato, dialogar con él sobre cómo interpretar la palabra cultura en los años de nuestra República. Para esto recuerdo a todos, porque ha sido útil para mí, que queríamos volver a leer, que sería interesante volver
a recuperar las intervenciones de Luciano Violante, del presidente de la República Mattarella, que entre otras cosas nos dijo: la República nos ha ayudado a reconstruir nuestra historia unitaria y a unir en el plano ético y cultural el primer Risorgimento con el segundo, la resistencia y la liberación. Y recordaría también aquí muchas de las indicaciones, consejos que se han dicho sobre el método del diálogo, que se ha recordado con gran incidencia por el Papa Francisco y que recordó el presidente Mattarella en el momento de apertura del meeting. Y ahora al presidente Amato le pedimos su contribución. Queremos aprender por qué la cultura es tal, si abre una curiosidad, abre al otro que puede iluminar el camino de todos nosotros. Por eso estamos muy contentos de tenerle aquí y deseosos de escuchar sus palabras, sus reflexiones. Gracias, Lorenza. Gracias a todos vosotros, todos ustedes presentes aquí. La pregunta que está en el centro de este meeting es la pregunta correcta. Encontrar la respuesta o las respuestas no es tan fácil. Yo he reflexionado mucho sobre esto. Y mi brújula para recorrer los años de la República han sido los grandes cambios que los italianos, que todos vosotros, nosotros hemos tenido que vivir. Los cambios que han evocado la necesidad de un tú, del reconocimiento del otro y que al mismo tiempo han puesto en marcha procesos que lo cancelaban, que lo eliminaban. ¿Qué es lo que ha ayudado a los italianos a mantener viva la cultura del reconocimiento del otro y por lo tanto del bien común, que es el fundamento de cualquier experiencia social en realidad? Desde este punto de vista, voy a hablar muy esquemáticamente en de etapas distintas. Todavía me parece extraordinario el inicio de nuestra nueva vida entre la resistencia y la formación de la República. Es decir, el inicio de nuestros 70 años que llegan cuando el siglo XX ya había dado lo peor de sí mismo. Se habían expresado los totalitarismos, había dado lugar a 2 guerras mundiales, nacidas las 2 en Europa, con millones y millones de víctimas. Había exterminado etnias a las cuales alguien era hostil, los armenios a principios de siglo y cualquiera que fuese de una religión judía en los años 30. Nosotros empezamos entre el 45 y el 47 una especie de vida nueva, marcada por un concurso de culturas políticas y culturas de las artes que nunca volveremos a recuperar y que tenían entre ellas una sintonía extraordinaria. A propósito de esta sintonía, se habló de compromiso civil de los intelectuales
Y sobre esta historia del compromiso civil hubo muchas polémicas, que para algunos significaba ponerse de una parte o de otra. Y no solo Benda con la traición de los clérigos, sino también Bobbio decía que esta era una actitud no correcta. Y también Vittorini rechazó, se negó a llegar a ese punto respecto al partido del que se sentía cercano. Pero volviendo a la cultura, el compromiso de la cultura era el compromiso de quien, después de años de evasión, y había un régimen represivo durante estos años de evasión. Los mayores se lo recuerdan bien. El cine de los teléfonos blancos. En Italia sucedía esto mientras se aplicaban leyes raciales, mientras había ciudadanos que denunciaban a sus vecinos judíos para que se los llevara a Auschwitz. Y la cultura nos mostraba ese mundo inexistente. Por lo tanto, el compromiso de ese entonces de la literatura y del cine, que yo considero uno de los espejos más importantes de las vicisitudes culturales de un país, ese compromiso de quien se puso a mirar la realidad, como escribía Cesare Sabatini. Los escritores han querido ganarse el tiempo perdido, mirar, mirar, mirar. Llenarse los ojos de los hombres de las cosas que habían olvidado durante tanto tiempo, y cuando entran en los ojos los hombres y las cosas que habían olvidado durante tiempo, ¿qué encuentran? Pues encuentran a un padre de familia al que le roban la bicicleta y que pierde el trabajo si no tiene la bicicleta, y pasará días y días para volver a encontrar al ladrón de bicicletas, o el jubilado de Umberto D, con toda su dignidad de viejo solo, que ya no se basta a sí mismo, pero que reivindica su dignidad de persona. En este sentido, el compromiso fue volver a pegarse a la realidad y con una sintonía total respecto a la cultura que mientras tanto iba informando la Asamblea Constituyente, formándola, definiéndola, y que había nacido a través de diversas obras y fuentes culturales distintas. Y Bobbio escribiría, y lo recordará Leopoldo Elia, que esa cultura personalista que forma a Umberto D y a la Asamblea Constituyente se lee en las clases de filosofía de Derecho de Aldo Moro a sus estudiantes en el año 45-46, y en los escritos de Giuseppe Capograssi, una figura totalmente distinta. Y esta es la cultura sobre la que se construirá nuestra sociedad, una cultura que al mismo tiempo es antitética a la del fascismo, pero también a la del individualismo liberal que había precedido al fascismo. Aquí es la persona con sus derechos y deberes quien precede al Estado, que la debe reconocer, y que vive mucho antes de que en el Estado, en las formaciones intermedias, en las comunidades en las que cada uno de nosotros se enriquece con los demás, su personalidad y la personalidad de los demás. Se trata de una cultura que tiene una indiscutible marca católica, la primacía
en la Asamblea Constituyente era de estos católicos, Dossetti, Aldo Moro, otros, pero sobre todo ellos, que de esta cultura y de sus desarrollos se hacen portadores, y esto crea un terreno de un entendimiento posible con la izquierda social comunista que muy difícilmente iba a alcanzar un entendimiento con una contraparte liberal mercantilista, pero que en el reconocimiento de la persona, de los derechos sociales y de los derechos civiles, estaba dispuesta a un entendimiento, y este entendimiento tuvo lugar. Tengamos esto en cuenta, porque puede ser que los políticos de hoy respecto a los de entonces son mucho más minúsculos. Yo no excluyo este hecho, pero no atribuyamos a virtudes extraordinarias de los hombres de entonces su capacidad de encontrar un entendimiento. En realidad eran las culturas que llevaban dentro lo que les llevaba a un entendimiento. No es casualidad, perdonen si insisto, pero un jurista se fija en estas cosas. Los exponentes del viejo Estado liberal, aunque estaban presentes en la Asamblea Constituyente, estaban al margen. No son llamados ni siquiera a formar parte de la Comisión de los 75 que elaboró el texto de la Constitución. Por lo tanto, nace con una cultura en realidad distinta. En ese clima, pues, nació y dio sus primeros pasos la República. Y aunque el neorrealismo durara pocos años, duraron mucho las grandes culturas políticas, dentro de las cuales maduró progresivamente la adhesión de todos a la democracia republicana. A distancia de décadas no nos damos cuenta suficientemente de lo que significó que Alcide de Gasperi, que ya tenía detrás de sí, porque ese era el muro contra el comunismo, un electorado de derechas muy nostálgico del viejo régimen fascista, que poco a poco les llevó a reconocerse en los principios de la democracia. Y que por otra parte Togliatti, que tenía todavía militantes que tenían las armas en el pajar de su casa seriamente para dar el salto de régimen, haya podido llevar de alguna manera también a los suyos a este entendimiento. Esto es un gran mérito de la misma Constitución de la República, ser un terreno de reconocimiento común. Y este es un paso que entre los años 40 y 50 queda allí, imborrable, como un gran paso positivo. Pero empezamos con los peros que llegan después. Nosotros después vivimos dos grandes transformaciones. Vivimos muchas, pero voy a señalar dos. Que como todas las transformaciones llevan dentro de sí el bien y el mal. El problema que teníamos delante en ese momento fue que el mal, en ambos casos, encontró quizá menos obstáculos de los que hubiera sido bien que tuviera. Y ha habido momentos, y sigue habiendo momentos, en los que hay quien duda que quede un bien. Vivimos el 68, una gran temporada de nuevos derechos afirmados ante viejas e injustas jerarquías. Esta igualdad hombre-mujer nació de allí. No era justo que la familia, en lugar de confiarse al acuerdo paritario entre él y ella,
se diera solamente a la potestad marital al hombre que era también incluso dueño de su esposa, como tampoco era justo que los jóvenes estuvieran totalmente sometidos a las decisiones de los padres, sin ninguna voz en capítulo. El 68 llevó a la superación de estas viejas jerarquías, pero allí se vio también la cola venenosa del terrorismo y una multiplicación de derechos en el tiempo que caracterizados por un individualismo que parecía que ya no era capaz de darse cuenta de los límites de lo factible. Primera gran transformación. Segunda, Antes a través de Europa y en segundo lugar a través de las inmigraciones. ¿De qué se trató? Se trató del descubrimiento de las diferencias étnicas y religiosas. Diferencias que conviven juntas, que deben convivir juntas. Sobre todo, al comienzo nosotros, los italianos, tuvimos la ocasión de apreciar, como diríamos, la riqueza que podía brotar de todo ello, sabiendo que nuestro ser italianos a nivel histórico es un elemento hijo de diferentes etnias que se han unido y han empezado a vivir juntas en este país, en esta península, y se han cebado las unas a las otras, contribuyendo a la creación del ser italiano a nivel cultural, así como arquitectural, lingüístico, a nivel también gastronómico y tradicional, entre otras cosas. Aún así, hoy día, después del flujo tan profundo de las recientes inmigraciones, yo no sé quién de nosotros sigue pensando en ello como una riqueza. Pero lo cierto es que el demonio de la identidad étnica se ha insinuado entre nosotros de forma poderosísima, muy profundamente. Y aquí me paro un momento antes de seguir adelante con la cuestión y me planteo esta pregunta. ¿Cuánto nos ha ayudado nuestra cultura a experimentar, a vivir estas transformaciones? Es difícil encarar la cuestión, ya que esta es la pregunta a la que debemos contestar. Yo contestaría un poco como hacía Corrado Staiano, que escribió un libro, La cultura italiana de 900, escrito a través de la Terza a finales del siglo. En este libro afirma que la cultura literaria ha hecho poco, ha trabajado poco para darnos pautas ante los problemas que estábamos encarando. Piensen que hace poco ha sido publicado el libro de un economista, Pierluigi Ciocca, muy famoso, A las fronteras de la economía, elogio de la interdisciplinaridad. En este libro afirma que hacia las economías, una parte importante de las transformaciones que hemos experimentado, hemos visto una cierta adversión por parte de nuestra cultura. La cultura literaria ha sido caracterizada por lo que Moravia definió el compromiso de malas ganas, que lleva a ocuparse de problemas reales, de figuras reales, pero sin dar sugerencias acerca de caminos que nos permitan entrar en la sociedad a nuestro alrededor. Reflexionen en ello. Se trata del mal oscuro de Giuseppe Berto, de lo que Gadda definía pasticciaccio, un berenjenal, o del libro La soledad de los números primeros de Paolo Giordano. Se trata de intentos de excavar en la interioridad humana de forma fascinante, pero al fin y al cabo todo ello no considera el tiempo, porque estos escritos no están ligados a los temas con los que nosotros nos hemos topado. Y estos temas, para mí, son importantes. Yo quizás experimenté una temporada que los jóvenes no conocieron.
El final de las viejas jerarquías y la expansión de los derechos crearon un cambio de cultura colectivo copernicano, porque todo estaba cambiando. La urbanización, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a vivir en pequeños centros. Nuestros abuelos, nuestros tíos eran nuestras casas. Esta era una grande familia. Nos uníamos los domingos. Los problemas de cada uno de nosotros eran problemas de todos. La familia se convierte en la familia mononuclear. Se trata de él y ella, o a veces un él y una ella, que son solos y que viven en ciudades. Y no hay nada, nada de lo viejo a nivel familiar, de los viejos lazos comerciales. Y yo personalmente experimenté esta vida y sé lo que significa encontrarse creciendo, buscando el hospital, la elección que debemos tomar cuando somos jóvenes y no tenemos a nadie alrededor de nosotros. Además, cabe considerar el trabajo que era cada vez más individual al compás del tiempo. Por tanto, estos grupos grandísimos de personas que habían sido el andamiaje, el tejido en el que crecieron los personajes o las personas, los individuos, pues en este andamiaje nos encontrábamos solos en estas ciudades. Nos encontrábamos solos y debíamos tomar decisiones sobre nosotros mismos solos. Y fíjense, este era un cambio que ponía en entredicho el modelo sobre el que se había basado la sociedad de la constituyente, las formaciones intermedias, la importancia que se le atribuyó a ellos para nuestra educación e incluso para nuestra seguridad. Las viejas jerarquías eran injustas, eso es, pero habíamos encontrado en todo ello represión e incluso una autoridad de la que podíamos necesitar. Habíamos encontrado prohibiciones, pero habíamos encontrado también una experiencia que habría sido necesaria para nosotros. En cambio, ahora estábamos solos. Estábamos solos y los potenciales de elección que teníamos entre nosotros con el pasar de los años han crecido cada vez más, se han expandido, se han profundizado. Nos encontramos en una condición con un hijo, como siempre había pasado, o podíamos incluso prevenir este nacimiento con anticonceptivos que antes no existían, y esta era una elección. Hasta llegamos a decidir, con el pasar de los años, si teníamos que hacer la fecundación artificial homóloga, heteróloga. A menudo pienso en mi mamá, que no entendería todo ello. Piensen en la fecundación heteróloga, debería escribirle desde el comienzo de qué se trata. Se trata de algo entera y completamente diferente, nuevo. ¿Cuáles eran las claves a nuestra disposición en nuestra soledad para encarar, para tomar estas decisiones? ¿Quién era aquel que nos daba algo a partir de la cultura? Sinceramente, lo único que nos explicó qué es lo que estábamos perdiendo fue Pierpaolo Pasolini. ¿Se recuerdan la famosa historia de las luciérnagas que desaparecieron? Yo, para recordar esta historia, he ido a retomar la segunda poesía de Pasolini, In forma di rosa se llama en italiano. En esta poesía, en forma de rosa, Pasolini decía: yo, del nuevo curso de la historia de la que no sé nada, como uno que no es experto del sector, como un atrasado que ha sido puesto a los márgenes para siempre, lo único que entiendo es esto, que se está por morir la idea de hombre, el hombre que aparece en las grandes mañanas de Italia o de la India,
que está sumido en su pequeño trabajo con un pequeño dos o con un caballo enamorado de él, con un buey, perdón, en un pequeño campo, trabajando la tierra o cosechando los pequeños frutos de la estación y repetir las acciones del Padre en silencio, con una sonrisa de tímido escepticismo, renuncia a aquellos que lo tentan, porque en su corazón no hay lugar para otro sentimiento que no sea la religión. Esto es lo que escribe el poeta Pasolini. El poeta entiende que estamos como desgarrados de un mundo, de cosas que dejamos pero que son cosas para nosotros esenciales. Y en esta soledad nosotros debemos decidir acerca de cosas que la humanidad nunca había considerado antes. En realidad, debo decir que el Censis de Derrida hizo mucho para intentarnos explicar los riesgos que corríamos con una idea galopante de libertad que coincidía con la búsqueda incondicional de un provecho, con el riesgo de encontrar en nuestra soledad esto, que el consumo tecnológico pudiese sustituir las amistades y también las noches pasadas por ahí junto con los demás. Lorenzo Ornaghi y Vittorio Parzic reflexionaron también sobre esto, sobre los particularismos enfadados, egoísmos sin individualidad, en los que corríamos el riesgo de caernos, y de hecho nos caímos. Alguien, en cambio, escribió que esta carrera hacia la liberación, que fue una liberación de hecho de los italianos, empezó a través de un vuelo y se acabó con la fiebre del sábado por la noche, con todos aquellos problemas que esto conlleva, el alcohol, la droga, el riesgo de ver los hijos morirse durante la noche en un accidente de coche por ahí. Nos ayudaron a encontrar las claves, las pautas para orientarnos. Después de los Gerard del milenio, dos filósofos no italianos reafirmaron las razones ineluctables de una ética colectiva compartida que pudiese acabar con el riesgo de que la ética se convirtiese en algo individual, cada uno por sí solo, cada uno que se construye su propia ética por sí solo. Se trataba de los Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, que en 2004, el uno que no era creyente y otro que en cambio era cardenal de la Iglesia, ambos estaban de acuerdo sobre el hecho que era sustantivo reconocerse en una plataforma compartida, de valores compartidos, una plataforma. Entonces, elementos que se basasen en todo aquello que construimos en el pasado, todos juntos. Fue esencial, como ustedes pueden notar, el fundamento de aquello que llamamos la sociedad post-secular. No os lo habríais imaginado, que para vivir mejor vuestras vidas servirían los filósofos, porque a veces consideramos que estos son inútiles, pero en realidad no es así, porque demostraron y cómo que son importantes y nos sirven. Y quiero recalcar un hecho. Nosotros, en nuestra experiencia, no teníamos aquel bagaje que nos permitiese responder a las preguntas con las que nos topamos. Piensen que hoy debatimos mucho, como se debatía hace 100 años, acerca del hecho o de la posibilidad del derecho de que un joven conozca su padre biológico.
Pero consideren que hace 100 años conocer el propio padre biológico significaba conocer a aquel marido que quizás había tenido otra relación con otra mujer, de la que después había tenido otro hijo, el niño había sido abandonado con aquella mujer que venía pagada, pero que no tenía que decir que él era el padre, porque como buen burgués que era, este padre tenía que proteger su honor y su dignidad, porque de haberse sabido el hecho, lo que le había acontecido, habría perdido la dignidad. Aún así, el padre biológico era la chica madre, la mujer madre que, con el pasar de los siglos, había llevado su criatura en la rueda de los inocentes en Florencia o en otros lugares. Entonces, hoy, aquella pregunta hace referencia a aquellos que pagan a una banca de la semilla para poder tener un padre biológico, un padre que tendrá muchísimos niños de los que no sabrá nada. No tendrá razones para sentir que estos serán sus hijos. ¿Es aceptable? Díganme si es aceptable que un hijo que busca una identidad que esto no tenga sentido. ¿Podemos aceptar que esto no tenga sentido? Estas preguntas nos hacen tristes, nos hacen ser tristes. Hay diferentes respuestas a las preguntas que tenemos, porque hay países en los que algo está prohibido, otros países en los que las cosas en cambio no están prohibidas. Nos sentimos tensos, inquietos, preocupados, porque aquí nos encontramos en una frontera, en la frontera que separa la criatura de su creador. Es una frontera, la frontera que Ulises quiso atravesar, y por ello, pese a que nos invitara a seguir la virtud y el conocimiento, el poeta Dante lo lleva al infierno. Piensen en ello, reflexionen en ello. El Ulises de la virtud y del conocimiento está en el infierno porque quiso atravesar aquella frontera. Lo que dice Habermas lleva cada uno de nosotros a actuar como Dios, a desempeñar el papel de Dios. Pero cuidado, porque la cultura, como les decía, no es nueva. La cultura con la que debemos responder es siempre la cultura de la constituyente. Es la cultura de Humberto Di. Es la cultura que debe llevarnos a entender que el otro, cualquiera que sea, tiene mis mismos derechos y mi misma dignidad. Es la plataforma compartida de Habermas y Ratzinger. Es aquella plataforma que había llevado Habermas mismo a afirmar la indisponibilidad de la herencia genética del niño por parte de los padres. Una indisponibilidad que en aquel entonces él consideraba como algo que estaba en riesgo debido a los diagnósticos, pero que acabó por ser reconsiderada ampliamente por la difusión de los bancos de las semillas y también por la posibilidad de acceder a estos bancos a raíz de las características que uno quiere que el hijo tenga. De esta forma, él observaba todo ello, poniendo en entredicho la libertad que tendrá este niño futuro de autodeterminarse a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el punto que debemos tener muy claro? El elemento a considerar es que ante estas nuestras preguntas, ante esta expansión de los derechos, las claves culturales para contestar a las preguntas son siempre aquellas claves con las que contábamos antes.
Sin embargo, funcionan si nosotros las aplicamos a toda nuestra vida, no solo a este elemento especial. No podemos vivir como sujetos que no están interesados en los demás, interesados en tener todo lo habido y por haber, y después exigir de nosotros mismos que tengamos una ética cuando lleguemos a aquella frontera. Si no la hemos tenido antes de alcanzar aquel elemento, lo que haremos es simplemente olvidarnos de lo importante. El riesgo es vivir de forma inconsciente. Es un riesgo que tenemos cada día que la tecnología nos ofrece una oportunidad más. Yo tengo un viejo teléfono, un viejo no móvil, yo no tengo el iPhone o lo que sea. Claro, tenemos los iPhones. ¿Por qué no tenemos que tener el iPhone? ¿Por qué no tenemos que aprovechar de todo lo que el iPhone nos ofrece? Puedo saber la temperatura que tenemos en Timbuktu en este momento. ¿Por qué no puedo tener la alegría en ver la temperatura? Puedo saber los latidos de mi corazón de aquí hasta aquel lugar. ¿Por qué no puedo hacerlo? Puedo hablar a través de Skype con una persona que vive lejos sin pagar ni un centavo. ¿Por qué no tengo que hacerlo? Pues todo lo que se presenta como algo factible que podemos hacer es algo que nosotros estamos listos, que estamos preparados para hacer. Papa Francisco, justamente a propósito de otros elementos, habla de la anestesia de la asuefación. Nosotros llevamos a la asuefación, a la anestesia de cosas que hace poco eran inconcebibles, y esto se convierte en un anestético que no nos permite saber cuál es el dolor que nosotros ocasionamos, la lesión, la herida que nosotros provocamos a los valores esenciales de nuestra vida. Cuando esto acontece, quizás no acontece con el iPhone, no acontece con Skype, pero si si unimos todos estos elementos, entonces nos damos cuenta que esto en cambio puede suceder y cómo. Yo quisiera tocar un punto, aunque no quiero explayarme demasiado. El punto importante es el siguiente. Aquí ante nosotros tenemos a Marta Cartabia, una persona que es para mí juez mayor del Tribunal Constitucional. Y en nuestro trabajo, esta anestesia de la asuefación no entró. Nosotros nos damos cuenta que no solo aquellos que tienen fe, sino también aquellos que no la tienen, como Berlin, gran pensador liberal, pues estas personas nos permiten entender que existen situaciones trágicas en la vida en las que tenemos que tomar una elección. En este mundo no existe una armonía en la que nosotros nos podemos componer simplemente. Debemos tomar elecciones y la elección, como dice Berlin, la elección del otro está dentro de nuestra conciencia. Es la elección principal, porque sabemos que existe y nosotros podemos ignorar ello solo si nos olvidamos. Si nos olvidamos y si cancelamos todo ello como si no existiese. En el tribunal a veces nos encontramos en esta situación. Sabemos que tenemos que tomar elecciones. Sabemos que debemos equilibrar, que a veces no es nuestra tarea hacerlo. A veces la tarea es una tarea del Parlamento cuando nosotros no encontramos en la Constitución la brújula de la elección que debemos tomar. Pero yo os aseguro una cosa, aquel individualismo que se insinuaba sin frenos en el tribunal no ha ganado, no ha tenido éxito. El individualismo ha encontrado un nuevo ímpetu ante el otro gran cambio que
se ha insinuado en nuestras sociedades recientemente, la vuelta a la convivencia junto con aquellos que pertenecen a diferentes etnias y a otras religiones. Esto ha representado una vuelta natural con respecto a la historia humana. Se ha tratado solo y simplemente de aquello que para la historia larga, la historia grande, es un simple paréntesis, el paréntesis de los estados nacionales, el paréntesis de los estados nacionales, sobre todo después de la paz de Westfalia, que le dio a cada uno un estado, una etnia y una religión. Se trató de un paréntesis que nos ha acostumbrado a vivir en sociedades monoétnicas y monoreligiosas. Sin embargo, todas las sociedades que nacieron afuera del viejo Estado nacional europeo nacieron y se desarrollaron de forma diferente. Nosotros, los italianos, somos uno de las muchísimas ramas que caracterizan la nación americana, por ejemplo, que sean los Estados Unidos o el Canadá y Australia también funciona de la misma forma. Este es un problema europeo. Nos hemos acostumbrado a vivir solos y esto repetidas veces ha cebado hostilidades con respecto a los nuevos llegados. Se trata de prejuicios, de miedo, de aquello que no conocemos, de adversión, porque no reconocemos los derechos principales, como por ejemplo los derechos de las mujeres y de los menores, aunque, permítame decirlo, de aquellos derechos principales tenemos también el derecho de bañarnos con los bikinis que hay gente incluso que no lleva bañador, digamos que da igual, y ser maleducados está permitido en nuestras reglas, pero esto es otro par de mangas. Se trata de razones que aquellos que gobiernan deben considerar, pero está claro, o mejor dicho, quiero que les quede claro que este enfrentamiento que existe y está presente es un enfrentamiento con la revolución mayor que experimentó la historia humana, una revolución que se anunció solo en aquel entonces por parte de aquel Jesús de Nazaret, que fue el primero que impostó su filosofía acerca de la igualdad de todos los seres humanos y que naturalmente no consiguió encontrar una respuesta en aquel entonces cuando todas las economías funcionaban a través del esclavismo. En aquel entonces era demasiado subversivo, perdón. Pero con el pasar de los siglos, aquella revolución se vino desarrollando y se ha quedado con respecto a nuestras creencias arraigadas. Se ha convertido en algo subversivo, rompedor, porque nosotros seguimos pensando en aquello que nos enseñaron hace más de 2000 años. Nos enseñaron que los derechos les pertenecen a los ciudadanos, pero en realidad no solo les pertenece a ellos, porque les pertenece a cada ser humano que viva en esta tierra. Y esta es la verdad. Pero se trata de la verdad de cada uno de nosotros, es una verdad de todos, no es una verdad desvelada. Es una verdad que se ha ido desarrollando, que se ha abierto camino, fue anunciada hace 2 siglos a través de alguien que escribió que todos los hombres han sido creados iguales. Y mientras escribía ello, mantenía a los hombres y a las mujeres esclavos a su servicio. No podía seguir así. Estos esclavos exigieron ser liberados. Y en nuestras sociedades los derechos y las libertades se les dieron a aquellos que estudiaron. No podía seguir adelante así. Cualquiera que fuera propietario de tierras, que
hubiese estudiado tenía los mismos derechos, o aquellos también que no estudiaron. Y todo esto además se afianzó con el pasar del tiempo. Las cartas de los derechos de las que nos jactamos son cartas, son documentos en los que el titular de los derechos proclamados es cualquiera de nosotros. Sin lugar a dudas, el principio de proporcionalidad debe verse aplicado. Indudablemente existen derechos que cuestan no haber contribuido a la vida de una comunidad, debilita el reconocimiento integral de los derechos de todos aquellos que acaban de llegar. Pero esto nunca justifica el compromiso. Son los tribunales constitucionales y no los órganos políticos que establecen cuáles son los derechos de los inmigrantes y de los ilegales también. Porque para la política esto es difícil, porque aquí la cultura de la hostilidad está presente y esto lleva a negar aquello que hoy ya no puede ser negado, que es un meollo esencial que debe tener un meollo esencial de protección. El niño, aunque sea legal o ilegal y que se encuentre aquí, debe cursar la escuela, si no será un adulto de segunda clase, una mujer que debe dar a luz, debe ser ayudada, asistida en el hospital y nadie debe preguntarle si es legal o si no tiene documentos, porque si no ella no irá al hospital. Entonces aquella criatura, ¿quién sabe cómo podrá nacer? Pero esto lo tienen que decir los tribunales. Bueno, para concluir, quería decir que de todos modos yo estoy convencido hoy que aunque son especialmente importantes, tienen poder de palabra las personas contrarias, hay una cultura del reconocimiento del otro y de la disponibilidad de ser solidarios, de la que antaño la gente que hacía voluntariado eran los únicos portadores. Y en cambio, hoy hay mucha gente que está defendiendo esto. Ellos son la vanguardia de esto, pero ya los voluntarios no son los únicos. Esta cultura se manifiesta de mil modos y de formas muy distintas. He visto personas no vinculadas a ninguna organización de voluntariado que van a Roma, detrás de la estación Tiburtina, donde habían llegado los migrantes, para llevarles jabón, para darles papel de váter, para darles pan, las cosas esenciales que necesitaban como personas y no animales que son, para que pudieran empezar así el día. Una investigación, un sondeo del Censis sostenía con datos quizá había algún dato optativo, pero era creíble, plausible, que la temporada del individualismo se había acabado y que en los italianos estaba creciendo la percepción de antaño, la percepción de la solidaridad. Esto me ha sorprendido. Doy este número a la pregunta: ¿cómo será la Italia de 2020? Una pregunta a distancia de 8 años. ¿Tendrá más extranjeros? ¿Será menos bienestante? ¿Será más solidaria? ¿Será más solidaria? Y que no parezca retórica de parte mía, como viejo profesor que soy, sino que yo hago esta experiencia con los jóvenes que conozco, con los que paso tiempo. Es una experiencia que me dice
que entre los jóvenes esta cultura del reconocimiento del otro es mucho más fuerte de lo que pensamos. Ellos saben cómo nace, de qué canciones nace, de qué lecturas, de qué oraciones, de qué experiencias. Pero me sorprende que sobre todo entre los jóvenes más preparados, su medicina, su antropología, su dirección de empresas está al servicio del otro que lo necesita. Combinan, es decir, su innovación en el saber y en el saber gestionar, con la innovación respecto al viejo individualismo, que ya no está hecha solamente de piedad o de solidaridad, está hecha también de aceptación del mundo, de un mundo en el que estoy yo y está el otro, están los demás. Han asumido esto, los demás son como yo. Trabajo con ellos y para ellos, como se haría en cualquier otra comunidad. Aquí sí hay un riesgo que ya se ve en Italia de un conflicto generacional, porque las viejas generaciones no piensan lo mismo, no tienen esta visión entre gente de mi generación y de generaciones sucesivas. Hay una propensión mayor a cerrarse, a desconfiar de los cambios, a tener miedo del futuro, porque hay poco futuro para quien es viejo. Y yo me he preguntado y me pregunto, y es la última que planteo también a vosotros, ¿cómo podemos evitar que de esto surja un auténtico conflicto que ya se ve por cómo van las votaciones? Aquí no puedo entrar porque necesitaría demasiado tiempo, pero el voto de los jóvenes tiende a ir por un lado y el de los ancianos por otro. Por tanto, hay que tener en cuenta también las razones de quien desconfía, pero no porque estas razones tengan un fundamento, simplemente porque si nos piden, si nos preguntan, ¿tenemos que acoger a todos los que llegan? Sabéis que esta es la pregunta. Su respuesta es no. No, esto en realidad no lo pide nadie. No lo pide ni siquiera el Papa Francisco, a quien se le atribuye esta visión. Él quiere algo distinto, que nadie se quede atrás. Hay un libro, un cuaderno que presenté hace unos días en Maremma, que es de Alborghetti, y habla de la vida de este Papa, un personaje extraordinario. Él incluso trabajó en una discoteca para trabajar y que está acostumbrado a hacer de todo solo. Esto ya se había entendido, pero que nadie queda atrás, ¿qué significa? Significa que tiene que sacar provecho de este patrimonio del modo mejor en jóvenes abiertos al mundo. Que es llevar a devolver a sus países, no impidiéndoles entrar, sino devolverles, repatriarles de forma asistida, que cuesta mucho menos que dar albergue a todos los que viven de los migrantes, en los centros de acogida y de identificación. No puedo abrir este capítulo, pero es mucho menos costoso. Habría solamente que organizarse, habría solamente que hablar con ellos, darles un futuro.
Cuento una anécdota pequeña. Uno de los vendedores de la calle que conocí mientras vendía en la playa lleno de bolsas con falsificaciones que gracias a Dios la gente le compraba, esta era mi posición, era un hombre de gran inteligencia. Hablé con él en varias ocasiones y ahora ha regresado a su país y ha puesto en marcha una empresa de producción agrícola. Bastó con una pequeña suma que se la di en garantía, ni siquiera se la di gratis. Y él fue una persona feliz y contento de volver a su país, porque los seres humanos son todos como nosotros. No les gusta vender en la playa caminando de un lado a otro, cansándose para ganar 4 euros. Si les das la oportunidad, están contentos de volver a su país. Y nosotros tenemos que saberlo hacer. Nuestro patrimonio humano de solidaridad, utilicémoslo también para esto. Y así llego a mi conclusión. Concluyo ante mí mismo y ante vosotros que se fue un bello inicio el de la República, y si hemos hecho tantas travesías, hemos tenido que cruzar el mar, a menudo cayendo, ahora tenemos buenas posibilidades de un inicio nuevo de esta República, más rica de humanidad y más abierta al mundo de la República con la que empezamos. Y esperemos que el diagnóstico que he hecho de los jóvenes como un eje fundamental para ello sea un diagnóstico que haga participar al mayor número posible de ellos y les dé serenidad, incluso también de serenidad a los ancianos que no se fían y que tenemos que ganar a la confianza, a que se fíen del hecho de que el mundo puede ser hermoso solamente si cada uno de nosotros está en paz consigo mismo y con los demás. Gracias al presidente Amato porque esta lección sobre la historia cultural de nuestro país seguramente puede ser un tesoro, y queremos mirar a la perspectiva que nos ha abierto con el máximo de realismo y de esperanza. Mientras concluía su intervención, pensaba que el trabajo que han hecho los jóvenes aquí con la exposición sobre los migrantes estaba alimentada por este espíritu y que intenta afrontar este fenómeno nuevo y problemático en la óptica que él nos ha descrito. Al igual que muchas cosas que nos decimos y que leemos en los periódicos, deseamos que nos puedan abrir a una visión más verdadera y más comprometida en la búsqueda de nuestro destino. Si tenemos todavía algunos minutos, si alguien de los jóvenes aquí presentes, estudiantes, quieren plantear una pregunta, podría quizá abrir la cuestión más compleja y problemática, que es la cuestión de la política. Porque
esta fuerza de evocación del espíritu bueno que está en el hombre a veces parece un poco lejana de la política actual. No podemos pedirte un juicio específico sobre este hecho, pero al igual que al inicio de la República se llevó dentro de la República este espíritu, ¿cómo podemos ahora en el mundo actual tan problemático volver a llevar este sentido de unidad? 15 minutos si pensáis que podemos seguir y después le dejamos que pueda descansar después de este momento en el que ha sido una fatiga, pero tan beneficioso para todos. Al principio de su intervención dijo que no fue tanto la grandeza de los políticos de entonces, sino la cultura que estaba detrás de ellos lo que favoreció el entendimiento. Y ponía el ejemplo de Gasperi y Togliatti, que supieron acercar posiciones desde comunismo y fascismo. En realidad, la exposición que hemos preparado sobre los 70 años de la República insiste mucho sobre este punto y como estudiante universitario quisiera profundizar cuál es esta cultura de la que usted nos hablaba y también el nuevo inicio del que acaba de hablar antes de acabar la intervención. Recogemos las preguntas, quizá mejor. Presidente, usted ha hablado de una cultura una vez comunitaria, inclusiva y de una cultura que al contrario hoy es individualista, en el que se predominan particularismos enfadados. Hablábamos, por otro lado, de grandes posibilidades ante nosotros. Le quiero preguntar, ¿es todavía posible una visión en política como la de la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son los fundamentos culturales para que la política no sea solo un enfrentamiento? Vistos los cambios culturales que usted ha subrayado, ha señalado con muchos ejemplos, ¿tiene sentido celebrar el inicio de la República? Presidente, diferencia de lo que destacaba respecto a un mundo muy individualista, el título de este meeting dice lo contrario. Tú eres un bien para mí. Para muchos puede parecer un buenismo, pero puede ser el origen de una cultura de subsidiariedad. Y en Italia, como en la exposición sobre las migraciones, hay una gran unidad. Por lo tanto, le pido como ayuda para nosotros los estudiantes cuáles pueden ser las personalidades, las líneas de pensamiento presentes en Italia que pueden permitir un desarrollo de esta cultura que muy a menudo es marginada. Señor presidente, usted ha hablado de una cultura en la que la persona con sus derechos y deberes precede al Estado mismo, pero el Estado en el que vivimos es muy interventista frente a una Italia patria de la cultura. Además de un Estado con muchas ciudades reconocidas como patrimonio de la humanidad, ¿cuáles son los horizontes, la posibilidad de valorar el patrimonio de nuestro país? ¿Qué se le pide al Estado y qué se pide a los ciudadanos, a las personas? Antes les decía, cuidado, no es cuestión de virtud de los hombres, sino de culturas. Y con esto quería decirles que estas culturas también se traducen en virtudes de los hombres. Quería solo
afirmar algo que después surge en todas vuestras preguntas. Una política que sea hija no de la investigación, no del consenso o esto o lo otro, sino de una visión de la sociedad hacia la que yo quisiera llevar a aquellos por los que yo trabajo a nivel político. Ahora bien, todo esto torna todavía más virtuoso el político y le da un caldo de cultivo en el que puede desarrollarse su virtud. Los políticos de las primeras generaciones de la política tenía un ceto que pertenecía a la misma zona a la que pertenecía también aquel que escribía libros o poesías. Yo he conocido muy desde cerca a un político que consideraba no ser político, Antonio Giolitti. Él fue llamado a trabajar en lo político. Tenía un compromiso antifascista en la resistencia y este hombre vivió entre el Parlamento y la editorial en la que con Calvino y Pavese trabajaba en los manuscritos, los textos que mandaban los escritores italianos. Pero no necesitamos a personajes como estos, porque baste con leer otras cosas. Por ejemplo, los diarios de De Gasperi. De Gasperi es un literato. Escribe con un bolígrafo que, de no ser De Gasperi, quizás habría sido conocido por los diarios que había escrito, como otros escritores. Por tanto, se trataba de personas cultas, personas que leían las mismas cosas que leían los literatos. Eran más o menos todos hijos del idealismo. Nadie ignoraba Croce, incluso aquellos que no estaban de acuerdo con él de aquella generación. Ahora todo ha cambiado y yo no puedo exigir que aquellos que tienen hoy 30 años tengan las mismas lecturas que yo tenía en aquel entonces. A veces, como soy viejo, me pregunto, pero estos chicos, ¿cómo pueden orientarse en el mundo si no han leído La montaña encantada de Thomas Mann o Delito y castigo? Y después pienso también, hemos tenido muchísimos italianos famosísimos entre el siglo XVIII y XIX que se han formado sin crecer, ni Dostoyevsky ni Thomas Mann, porque vinieron después, nacieron y fueron famosos después. Por tanto, podemos formarnos de formas diferentes, pero el problema es que a menudo tenemos la sensación de que la política se ha convertido en una actividad que se ceba a través de la simple comunicación. Se basa en el simple hecho de saber hablar a los demás, saber entender lo que los demás esperan que tú dices y decirlo incluso mejor que los demás. Y considerar las diferentes reacciones para después darle la razón a estas personas. Si nosotros nos ceñimos a esto, entonces está claro que nos falta la cultura y nos falta la virtud. Celebrar los 70 años de la República, los 80, incluso los 90 o lo que sea, tiene sentido porque esto nos permite recordar todo ello. Fíjense, no hay que despreciar los aniversarios, porque pueden despreciarlos solo aquellos por los que el pasado no existe. Pero aquellos que no consideran el pasado, les aseguro que nunca estarán en condiciones de dar un futuro ni a sí mismos ni a los demás. Y yo estoy convencido de ello. Yo he tenido una experiencia
en el año 105, en el aniversario 150 era presidente del comité de las celebraciones del año 150 de la unidad italiana. He ido por muchas escuelas. En estas escuelas he conocido a numerosos profesores extraordinarios que habían permitido a sus estudiantes, incluso a los pequeños, trabajar acerca de los 150 años de Italia. No solo acerca de Cavour, Garibaldi, Mazzini. Estos han vuelto a descubrir figuras heroicas de su país. Una chica leyó, y todavía me recuerdo de ello, la historia de su tatarabuelo, que había hecho la primera huelga en la mina en la que trabajaba y que gracias a esto había podido trabajar en pro de los demás. Y esta niña estaba orgullosa de su abuelo, perdón, de su tatarabuelo. Y gracias a este descubrimiento de sus raíces, encontró parte de su identidad. Y esto es muy importante. Nosotros somos nuestro pasado. Y el hecho que lo somos sin conocerlo es solo un límite. Es importante conocerlo. Y para mí, tú eres un bien para mí. Es la cultura emergente de nuestro tiempo. He intentado decirles esto en la parte final de mi ponencia, usando también la investigación del Censis italiano, por tanto no era algo que me he inventado. Se hablaba de los valores de los italianos, este era el título, y este documento fue publicado, creo, en 2012. Aquí se hablaba del final por cansancio del individualismo egoísta y de vuelta de la necesidad de crear relaciones. Esta era la idea, la tesis del Censis italiano, y yo estoy convencido de que el motor, la locomotora de esto es aquel joven que nosotros tenemos, aquel joven que está acostumbrado a ser pivoteado por personas diferentes. Nuestros nietos, mis nietos pequeños, todos ellos cursan en escuelas en las que se encuentra con personas diferentes y los conocen, profundizan las relaciones. Existe una historia verdadera en la que el padre indica al hijo si está de acuerdo con aquel que tiene rostro negro, y el hijo le dice, ¿pero quién? ¿Aquel que tiene la camiseta roja? Por tanto, el hijo distinguía al otro no a partir del color de la piel, sino a partir de su camiseta, y el padre, en cambio, no lo distinguía por el color de la piel. Y esta es una diferencia importante, porque por fin nuestros jóvenes han salido de aquel Estado nacional post-westfaliano, han vuelto a la condición en la que eran los europeos en 1500, 1400, 1300 e incluso antes. El morisco de Venecia, ninguno se quedaba sorprendido del hecho que fuese morisco, mientras que el estupor ha llegado solo después. Entonces, estos son los ejes a la base de la cultura del futuro. Pero para que no se cree aquel cortocircuito con los viejos, deben tener la inteligencia de jugar el partido a todos los niveles en nuestro país. Deben acoger, porque está en nuestras condiciones, pero también en nuestro país debemos volver a una posibilidad profunda de desempeñar una actividad a nivel local. Y consideren, esto no significa que debemos invertir en desarrollo ahí, en los países de origen. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de
una situación en la que tenemos ya los seres humanos, están aquí junto con nosotros y desean un futuro. No debemos encontrar un futuro bajo los puentes donde a veces los condenamos a vivir, porque podemos ser nosotros mismos los que ayudan a estas personas a encontrar esta posibilidad en sus casas y de esta forma estos serán contentos. Y para concluir, el potencial de nuestro país, ¿cuál es? No quiero explayarme y hablar de los bienes culturales, de las posibilidades con las que contamos. Quizás tenemos demasiadas posibilidades dentro. ¿Quién sabe cómo haremos dentro de en algunos años? Me decía Dario Franceschini que su compañero chino le había dicho: mira, son 100 millones más o menos los chinos que ahora llegan hacia vuestros países. Dentro de 10 años serán 500 millones, por tanto, ¿tienen ganas de vender agua mineral con precios súper altos a estos pobres chinos? Esperemos poderles tratar mejor con el pasar de los años. Pero lo que ustedes tienen que exigir de verdad para que puedan usar el potencial de nuestro país es lo siguiente. A propósito, comparto la pregunta que se me ha hecho. Los gobiernos no deben decirles: mira todas las cosas que he hecho por ti. Pero el gobierno, ¿qué debe hacer? Debe eliminar las trabas con las que se topan en sus vidas, de forma que sean ustedes los que pueden decir: miren, mirad todo lo que nosotros hemos hecho juntos. Y este es el potencial verdadero que nosotros podemos aprovechar. Grazie. Muchas gracias al presidente Amato por su ponencia, por la disponibilidad y por haber contestado nuestras preguntas. La cuestión cultural es una cuestión esencial. Esto lo hemos siempre sabido. Don Giussani, el monseñor, decía que las 3 dimensiones de las acciones humanas son la cultura, la caridad y la misión, pero todo ello se encuentra en el encuentro con personas que nos ayudan, que nos permiten entender el sentido de nuestro camino y que nos dan sobre todo la capacidad de plantearnos siempre las preguntas principales, porque esta batalla cultural debe ser una investigación constante, una búsqueda constante para que estemos abiertos a lo nuevo, a lo importante y a lo esencial. Muchas gracias, Yolanda Amato, y a todos ustedes que han estado aquí. Buenas noches, buenas tardes a todos.